académico, fue candidato presidencial, es catedrático universitario. Doctor Montúfar, bienvenido. Quisiéramos su visión sobre esta semana de definiciones por parte de los partidos políticos, la definición de sus candidatos, particularmente aquella que tiene que ver con los 17 binomios que son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto a todos quienes nos escuchan en Cuenca, en el Azuay. Bueno, el debate sobre los partidos políticos, sobre cómo organizar el sistema democrático de partidos en el Ecuador es un debate que ya tiene en el Ecuador décadas. En la última parte, lo más importante fue la discusión respecto al... Perdón, me está entrando una llamada. Sí, tómese unos segunditos para arreglar la situación. Parece que perdimos la señal con el doctor César Montúfar. Ingresó una llamada y conspiró contra este diálogo. Vamos a ver si en los próximos minutos podemos tener ya nuevamente al doctor César Montúfar para analizar la situación en la cual partidos y movimientos políticos deberán tomar decisiones definitivas con respecto a la convocatoria a elecciones que se realizará el próximo 12 de septiembre. Al día siguiente se abriría ya el periodo de inscripciones, ingresando en una etapa fundamental para las elecciones ecuatorianas. Gustavo, discúlpeme, realmente. No se preocupe, estamos ya con el doctor Montúfar. Adelante en lo que nos estaba expresando. Le pido mil disculpas nuevamente, me entró una llamada y estoy lastimosamente en el teléfono. Bueno, le decía que el debate sobre cómo organizar los partidos políticos en el Ecuador, al menos en su última parte, viene desde el retorno democrático. Recuerde usted que en 1978 la dictadura militar de entonces organizó una comisión dentro del proceso de reestructuración jurídica del Estado, una de ellas encargada de la conformación de una ley de partidos y una ley de elecciones, que precisamente estuvo presidida por el expresidente Osvaldo Hurtado. En ese momento todavía estaba ingresando a la política Osvaldo Hurtado. Y desde allí hemos venido debatiendo, hemos venido discutiendo sobre los sistemas de asignación de escaños. En el Ecuador hemos tenido la tendencia, yo creo que lamentable, a cambiar casi que para cada elección el sistema de asignación de escaños. Se han cambiado las reglas electorales, se han utilizado muchísimas fórmulas. Y me parece a mí que ninguna de las fórmulas de una u otra forma ha coadyuvado, ha aportado a que en el Ecuador puede existir o exista un sistema de partidos que exprese diferentes corrientes políticas. Quizás solamente en la década de los 80, en la primera década después del retorno a la democracia, como que en el Ecuador se fue delineando un sistema de partidos alrededor de tendencias. Teníamos 3, 4, 5 grandes partidos: el Partido Social Cristiano representando a la derecha, la Democracia Cristiana, Democracia Popular, un centro derecha, la Izquierda Democrática, un centro izquierda, y partidos de izquierda, y un partido que en ese momento comenzó a ganar fuerza, que era el PRE, con Abdalá Bucaram, un partido populista. Después ya ha sido muy difícil que en el Ecuador se estructure un sistema verdaderamente de partidos, y eso es lo que hoy estamos viviendo. Eso lo vivimos en las elecciones anteriores, y yo le diría que en los últimos, desde el 2017 en adelante, la fragmentación política, la irrupción de múltiples personas, porque en realidad no se puede decir que son movimientos ni que expresan tendencias, sino personas que aspiran a la presidencia de la República, es lo que prolifera, y me parece que esa tendencia va a continuar en el país. No veo yo que con reformas o más reformas legales eso vaya a cambiar. Tiene que ver, yo creo, que con aspectos mucho más estructurales de la forma como funciona la política en el Ecuador. Doctor Montúfar, muy buenos días. Y esto nos lleva quizás a otras discusiones que definitivamente son necesarias. La izquierda, la derecha, la centroizquierda, la centroderecha, el centro, en fin, muchos sectores o muchos políticos y políticas hablan de que las ideologías en este momento no importa. Y ahí vemos una mezcla de participaciones de gente que
nació en un movimiento o en un partido de izquierda, qué sé yo, Pachacuti, hoy presentándose por el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Hechos de este tipo que a la final lo único que hacen es quizás generar una confusión, o más que una confusión, esa falta de confianza en la política o en lo que debe ser la política. A ver, Rosana, yo pienso que, saludándole, buenos días, pienso que las ideologías políticas quizá hoy son más importantes que nunca. Cuando hablo de ideologías no estoy pensando en sistemas cerrados, dogmáticos, sino ciertas orientaciones, ciertas visiones generales respecto, por ejemplo, al papel que debe tener el Estado, a las responsabilidades principales que debe tener, a los derechos fundamentales, a la relación entre Estado y economía, al modelo económico, a las relaciones internacionales. Es decir, yo diría es una falacia el decir que las ideologías no importan y que solo importan las personas. Me parece que detrás de esa visión precisamente se esconde el impulso a que sean las pulsiones personales lo que gobierne la política, pero las ideologías funcionan y son importantes, y creía que son más importantes hoy que quizás lo eran en el pasado, de alguna manera, aunque siempre han sido importantes. Ahora, el problema me parece a mí está en que los propios partidos políticos han perdido esa dimensión de ser portadoras de una visión general sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el Estado. Y los propios partidos políticos de una u otra forma se han prestado a, vamos a decir, a ser utilizados como vehículos electorales. Y cuando digo esto, estoy diciendo que en realidad un vehículo electoral es sencillamente un objeto que se utiliza para participar electoralmente y después se desecha. Y por eso es que vemos en el Ecuador que en muchísimos casos, en muchísimas situaciones, personajes que se presentaron con una bandera política hoy están con otra camiseta política. Que personajes que supuestamente, se inscribían en una cierta tendencia y por eso participaban dentro de un partido o organización, ahora están en otra. Pero me parece que eso precisamente tiene que ver con esta transformación de los partidos políticos en vehículos electorales. Y ahí yo creo que mucho tiene que ver el liderazgo partidario, en mucho tiene que ver esa desorientación, yo diría, ideológica que existe en el país. Ahora, mirando el problema o mirando el tema porque siempre hay que mirar las cosas desde una perspectiva, digamos, crítica, pero también mirando lo que, no tan pesimistamente, por decirlo de alguna forma. Yo diría que sí, en el Ecuador vamos a tener muchos candidatos en esta ocasión, igual que en las anteriores. Sin embargo, la primera vuelta en el país, de una u otra manera, funciona como en otros países funciona un sistema de primarias. Y en ese sentido, finalmente, en las dos últimas opciones, en las dos opciones que califiquen para la segunda vuelta, es donde realmente se van a dirimir las grandes tendencias. Y en realidad, lo que ha ocurrido en el Ecuador, y no veo razón para que no ocurra en esta ocasión, esperaría equivocarme, pero creería que eso es lo que puede ocurrir, o que va a ocurrir, o podría ocurrir, es que para la segunda vuelta se va a decantar este escenario con tantos candidatos y vamos a tener, yo diría, las dos grandes tendencias que lastimosamente en el Ecuador han sido las predominantes. El uno es la tendencia del correísmo y la otra es la tendencia que se agrupa alrededor del anticorreísmo. Por eso digo que desgraciadamente es así, es decir, el uno a favor de una cierta corriente liderada por un personaje que tiene deudas pendientes con la justicia, y la otra, una gran corriente que se articula en función de contradecir a esa persona. Y creo que en el país pueden en esta primera vuelta haber 17, 9 o 25 candidatos, pero ya para la segunda vuelta el escenario electoral va a organizarse de esa forma. Así ha pasado en el Ecuador en los últimos años, así ha pasado en otros países que han llegado a niveles de polarización como el Ecuador ha llegado, y por lo tanto diría, eso es lo más probable que ocurra en el próximo proceso electoral ecuatoriano. ¿Qué piensa usted, doctor Montúfar, sobre esa polarización correísmo-anticorreísmo que hemos visto en todas las últimas elecciones? Que varios analistas dicen que ya no predomina en el país, que ahora el candidato a vencer es Noboa. El correísmo, de hecho, ha cambiado su estrategia, hoy tiene varias candidaturas, aunque en esta semana aún puede darse un giro por parte del correísmo
así como de las denominadas alianza de izquierdas. Sí, sí, Gustavo, pero en el fondo, yo diría, más allá de que ciertos personajes aliados al correísmo participen con distintas candidaturas y que quieran de una u otra manera aprovechar ese espacio político que tiene aún el expresidente Correa en el electorado ecuatoriano, finalmente, en el transcurso de la campaña, se va a ir delineando o se van a ir delineando estos dos grandes frentes. Hoy Noboa está donde está precisamente porque en un momento dado el escenario electoral lo llevó a representar la corriente del anticorreísmo, a pesar de que incluso él en la campaña electoral y después habló y mencionó que él no era pro ni contra de nada, sino que intentaba abrir una vía diferente, una tercera vía. Eso en el fondo no funciona así. Nuestro sistema electoral es un sistema electoral que ha tendido en los últimos años a la polarización. Esa polarización es una polarización que no es que la inventó Rafael Correa, ni mucho menos, que ha estado siempre latente en el país. Hemos sido un país que ha tendido a polarizarse alrededor de grandes figuras políticas. Hubo una polarización a favor y en contra de Velasco Ibarra en su momento, una polarización a favor y en contra de Febres Cordero en otro momento, ahora una polarización en contra o a favor de Rafael Correa. Y esa es la tendencia dominante, además, a pesar de que varios candidatos aparezcan como que anuncian romper esa polarización. Me parece que en el fondo, al final, el electorado ecuatoriano tiende a pronunciarse de esa forma y yo le diría, esperaría estar equivocado y creería que el Ecuador se merece una política un tanto distinta, un tanto más compleja, que los problemas del país no se agotan en esta dicotomía de ninguna manera. Y por eso esperaría estar equivocado, pero me parece que lastimosamente todavía el Ecuador no está en una situación como esa. ¿Qué tan sólido ve usted a Daniel Noboa? Las cifras le favorecen 55% de aceptación, 45% de credibilidad, 30% de intención de voto. Son algunas de las cifras que han surgido de diversas encuestas, pero hay un camino bastante empedrado de aquí hasta las elecciones de febrero. Está allí la situación de la vicepresidenta de la República, la crisis energética, la evolución de la economía y, por supuesto, la seguridad. A ver, yo creo que sin duda el actual presidente es un fuerte candidato a pasar a segunda vuelta y a representar esta corriente del anticorreísmo, por decirlo de alguna manera. Posiblemente es quien mayor opción tiene de hacerlo. Sin embargo, me parece que Noboa es un político hijo y un presidente hijo de las circunstancias. Y las circunstancias le llevaron a tener una altísima popularidad o a intención de voto, con un crecimiento vertiginoso, yo diría inédito, quizá en las últimas semanas de su campaña, pasando de casi un dígito a superar el 20% en pocas semanas en la primera vuelta. Luego las circunstancias en las que le tocaron gobernar también apuntalaron esa posición preeminente. Sin embargo, considero que aún su postura o su posición política es frágil y así como fue volátil su crecimiento y fue sorpresivo su crecimiento, igualmente su desgaste podría también ser de la misma manera. Todo dependerá de si surge alguna otra figura que ocupe este lugar o que ocupe el lugar que él está ocupando. Me parece que su principal debilidad está en ese sentido en que, siendo principalmente hijos de las circunstancias, y todos los políticos son o somos hijos de las circunstancias, pero él quizá más por lo que estoy aquí en este momento mencionando, no veo que Noboa tenga un proyecto político de largo plazo. Ya ha tenido el tiempo, ha tenido el poder como para delinear una visión de país que podríamos decir, con la que uno pueda concordar o acordar, pero que de una u otra manera diga que hay un liderazgo que al Ecuador le va a llevar hacia alguna circunstancia o situación o posición en el mediano plazo, y eso todavía no hemos visto.
No hemos visto tampoco la conformación de un equipo de gobierno, un equipo sólido que podamos decir aquí vamos en adelante en los diferentes campos. Y los grandes problemas del país siguen latentes y lo que existen es, lo que ha existido es, digamos, decisiones que como que surgen de la emergencia, de la improvisación y que de una u otra manera pueden funcionar para un momento, pero que no pueden funcionar y ni van a funcionar en el mediano o largo plazo. Entonces me parece que en eso Noboa hasta ahora no ha logrado consolidarse, no ha logrado consolidar. Es posible que pase a segunda vuelta, es posible que gane la elección, o sería la reelección, a pesar de que ese no es lo que él, ni como se está mirando la próxima elección, pero digamos, diría que su principal debilidad está en que no se ve ni un gobierno, ni un proyecto político, ni un equipo político, ni una perspectiva de más largo plazo que no sea el resolver las emergencias del momento. Esto en el caso de Daniel, perdón, en el caso de Daniel Noboa, doctor Montúfar, pero ve usted la posibilidad del otro lado de otras alianzas, sobre todo la alianza de las izquierdas, que continúa trabajando con una propuesta desde el progresismo, se ha dicho últimamente, y que esta podría extenderse y que no podría funcionar únicamente para estas elecciones, para las elecciones de 2023, sino que podría extenderse para a mediano y largo plazo. ¿Ve usted esa posibilidad aquí en el país y que no tengamos 17 candidatos, sino menos? Veo difícil, pero extremadamente necesario. Es decir, si las izquierdas lograran constituir un proyecto de mediano y largo plazo, de entre sus diferentes y múltiples, diferentes y diversas facciones y perspectivas, sería, dirían, no solamente positivo para esa tendencia política, sino positivo para el país. Lo veo muy difícil. Creo que en el Ecuador, lastimosamente, también la polarización conspira contra esas tendencias de unidad. Porque en realidad, cuando hay polarización, lo que existe es una política de la descalificación, y cuando la descalificación se convierte en el principal argumento político, la descalificación del adversario, del distinto, la reunificación o la articulación es muy, pero muy difícil. Pero veo que sería importante, más allá de que yo, digamos, ideológicamente no comulgue con esa corriente política, pero me parece que la articulación de diversas posiciones es fundamental. Cuando yo fui candidato a la presidencia, lo hice en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano, precisamente en la perspectiva de articular algo desde el centro izquierda y la izquierda. Entonces, yo siempre he sido partidario de aquello. Es absolutamente necesario, absolutamente importante. Lo veo difícil. Ojalá lo lograran. Y creo que con ello se estaría apuntalando lo que debería replicarse a nivel de las otras tendencias políticas. Y que lastimosamente no se da. Finalmente, la proliferación de candidatos, que es lo que me parece a mí la tendencia que va a dominar, finalmente hace que al final pasen dos candidatos a segunda vuelta, el uno que posiblemente represente la versión oficial del correísmo y el segundo el que mayor opción tenga de ganar a esa versión oficial del correísmo, y todas esas diferencias se diluyen y finalmente la elección se empobrece a tal forma que se termina votando en esa dicotomía que expresa la polarización que domina la política ecuatoriana. ¿Y cómo ve usted el papel futuro de la Asamblea? Hay ahora ya una nueva distribución, un nuevo cálculo de escaños, habrá 151 asambleístas. No se ha dejado de sugerir por allí de que en algún momento el Código de la Democracia debería ser cambiado para elegir a los asambleístas en segunda vuelta y con eso dar un mayor apoyo y una mayor estabilidad al gobierno. Bueno, esa es otra de las reformas que ha estado siempre en la agenda, imagínense ustedes, desde la primera reforma que planteó Osvaldo Hurtado a la Constitución del 79 en 1983, ya se planteó aquello. En una de las 3 consultas populares que planteó Sixto Durán Ballén, también estuvo esa pregunta. En la discusión de este tema, en la discusión de la Asamblea Constituyente del 98, siendo una de las propuestas principales
del partido que dominó aquella constituyente que fue la Democracia Popular y de su líder Osvaldo Hurtado. También estaba la elección de los diputados de segunda vuelta y tampoco pasó. Yo me pregunto por qué. O sea, ¿por qué es que el Ecuador o la clase política ecuatoriana es tan reticente a la articulación política? Y me parece a mí que la respuesta es muy clara, y es que en realidad el Congreso, la Asamblea, ha ido perdiendo poder. Entonces, no importa que exista enorme fragmentación, porque en realidad las decisiones más importantes en última instancia terminan siendo tomadas exclusivamente por el Ejecutivo. Y la tendencia, perdón, ha sido en el país a la fragmentación política por un lado, y la fragmentación electoral, a la fragmentación del sistema de partidos, pero también a la concentración del poder en manos del Ejecutivo y al debilitamiento del Legislativo. Esa ha sido una tendencia que igualmente ha venido en el Ecuador desde precisamente el 83, cuando fue la primera reforma constitucional que planteó el expresidente Hurtado, que hemos mencionado varias veces en esta conversación. Entonces, las dos cosas son como complementarias en la forma como funciona el sistema político ecuatoriano. Más políticos, más partidos, más candidatos, más asambleístas, pero menos poder para la Asamblea. Es una paradoja. Y más concentración de poder en el Ejecutivo. Yo le diría, a pesar de que uno puede ensayar múltiples propuestas de reforma constitucional, que finalmente hay muy poca probabilidad de que sean plasmadas, ya le comento esta, por ejemplo, de elección a segunda vuelta, que en realidad el tema pasa porque la Asamblea tenga mayor poder, y cuando si la Asamblea tuviera mayor poder, entonces habría mayor control y mayor cuidado en la calidad de los asambleístas y en el número de los asambleístas y en su representatividad. Entonces, pero esa es la forma como funciona el sistema político ecuatoriano, lleno de estas paradojas. Y al final de los procesos electorales vamos a ver que cuando ya se llega a la Asamblea y se plantea una reforma en esa dirección, finalmente quienes toman esas decisiones no van a estar de acuerdo con cambiar esto que es la causa de que tengamos la fragmentación política de la que ahora hablamos. Entonces, yo le diría, habría que analizar finalmente las razones, diría, un poco más profundas de cómo y por qué el sistema político ecuatoriano funciona de la forma como funciona. Y finalmente, ahí mirar varios de los intereses que al final se ven beneficiados y que han hecho que este tipo de reformas no se den. La reforma de cambiar la elección de asambleístas a segunda vuelta pareciera una reforma muy fácil. Es de una o dos votaciones. No implica mayor cosa. Sin embargo, eso no ha ocurrido en el país. Como le digo, llevamos casi 30 años de esa discusión, ni me parece que ocurrirá en el próximo periodo legislativo. Bien, queremos agradecerle, doctor Montúfar, por habernos acompañado en esta mañana. Le agradezco yo a usted y a Roxana, y muchas gracias y buenos días. Declaraciones del doctor César Montúfar, académico, ex candidato a la presidencia de la República.